¿Alguna vez sentiste que ya no había salida? ¿Has estado en ese punto en el que las oraciones ya no salen, las fuerzas se acaban, y lo único que queda es el silencio y el dolor? ¿Alguna vez miraste a tu alrededor y pensaste, ¿todo está perdido? ¿Y si te dijera que ese es precisamente el lugar donde Dios actúa con más poder? ¿Y si te dijera que el fin de tus fuerzas puede ser el principio de los milagros? ¿Y si te dijera que hay un momento específico en el que el cielo se abre, no cuando todo va bien, sino cuando ya no queda nada a lo que aferrarte? Hoy quiero hablarte de algo que muy pocos entienden. Existe una forma en la que Dios se mueve cuando el hombre ya no puede más. Es un modo secreto, escondido en las Escrituras y en los rincones más oscuros del alma humana. Un poder que solo se activa cuando se ha perdido todo lo demás. Y es ahí, justo ahí, donde nace el mayor misterio de la fe. Dios nunca llega tarde, pero casi siempre espera a que todo esté perdido. En este video no te voy a enseñar una fórmula. Te voy a guiar por una revelación. Una verdad profunda que puede transformar tu manera de mirar el sufrimiento, el abandono, la pérdida, y convertirlo en el terreno fértil donde Dios hace nacer lo nuevo. Vamos a descubrir juntos qué hace Dios cuando tú ya no puedes hacer nada. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando tus lágrimas tocan el suelo? ¿Qué significa realmente el silencio divino? ¿Y cómo actuar cuando sientes que ya no hay por qué seguir? Voy a contarte historias ocultas en la palabra, te voy a mostrar momentos donde todo parecía acabado. Y sin embargo, Dios actuó. Voy a llevarte por un viaje espiritual, donde descubrirás que lo que parece tu final es apenas el umbral de algo que no podrías haber imaginado. Así que hoy, no te vayas. No sigas con tu día como si nada. No permitas que la rutina te robe esta oportunidad de oro. Este video puede ser tu respuesta. Puede ser esa señal que le pediste a Dios llorando. Si alguna vez has dicho en secreto, Señor, si de verdad estás ahí, háblame. Entonces este video es para ti. No porque lo diga yo, sino porque Dios quiere hablarte y lo hará. Antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a hacer un pequeño acto de fe. Comenta ahora, aquí debajo, esta frase que será nuestra bandera en este estudio. Dios no ha terminado conmigo. Escríbelo como una declaración, como una afirmación en medio del caos. Porque cada vez que alguien lo escribe, es como si, en el mundo invisible, se levantara una antorcha que dice, sigo creyendo, aunque todo parezca perdido. Y si puedes, dale me gusta a este video. No es solo por el canal, es porque al hacerlo, YouTube entenderá que esta palabra debe llegar a más personas que se sienten igual que tú, almas desesperadas, corazones rotos, cristianos fieles que están al borde de rendirse. Al darle like, te conviertes en parte de esta misión. Te conviertes en un evangelista digital, y eso, hermano, hermana, es un privilegio. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora mismo. No sabes cuánta gente usa estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Aquí, en este canal, hay comunidad, hay palabra, hay refugio. Aquí no estás solo. Comienza todos tus estudios escribiendo paz en Cristo. Eso nos une, eso nos identifica. Eso muestra al cielo que estamos caminando juntos, aunque sea desde diferentes lugares del mundo. Y escucha bien esto. La penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que hoy está detenida en tu vida. Sí, en la penúltima parte hay algo que necesitas oír. Así que quédate conmigo. No te desconectes. No abras otra pestaña. No te distraigas. Dios está por hablar. Y lo que te va a decir puede cambiar tu vida. Ahora sí, vamos a empezar este viaje. 2. El clamor de Ana. Cuando el alma llora y Dios escucha, cuando todo está perdido, el alma grita en silencio.
Y ese clamor silencioso, muchas veces, es más fuerte que 1000 oraciones en voz alta. Eso fue lo que le ocurrió a Ana. Ana no tenía hijos. En su cultura, eso no era solo un dolor personal, era una vergüenza pública, una herida existencial, un recordatorio constante de que algo en su vida estaba incompleto. Año tras año, subía al templo con su esposo, Elcana. Y año tras año, regresaba igual, con las manos vacías, el vientre vacío y el corazón aún más desgastado. Y para colmo, tenía que soportar las burlas de Penina, la otra esposa de 1909, Elcana, quien sí tenía hijos, y se encargaba de recordárselo. ¿Has estado en ese lugar? Cuando tu sufrimiento no solo te hiere por dentro, sino que parece que el mundo también se encarga de presionarte, señalarte, humillarte, cuando ves a otros recibir lo que tú le estás rogando a Dios desde hace años, cuando te preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no? Ana llegó al punto de la desesperación. La Biblia dice que su alma estaba amargada. No podía comer, no podía hablar, solo lloraba. Y fue justo ahí, en ese momento de quiebre, cuando ella hizo algo que cambió su historia para siempre. No fue una oración común, fue un derramamiento. Ana derramó su alma delante de Dios. No pidió por pedir. No repitió frases religiosas. Le abrió el corazón al cielo con total sinceridad, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Y mientras oraba, su boca se movía, pero no salía sonido, porque hay momentos tan profundos, tan rotos, que ni siquiera el llanto tiene voz. Fue entonces cuando el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. ¿Te imaginas? Hasta en el templo, su dolor fue malinterpretado. Hasta en la casa de Dios, su clamor fue juzgado. Pero Ana no se detuvo, no se justificó. Simplemente explicó, no estoy ebria, estoy orando con todo mi corazón. Y entonces vino una palabra profética. Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Desde ese momento, algo cambió en Ana. No tenía el milagro en sus brazos todavía, pero tenía la paz en su alma. ¿Y qué? ¿Ocurrió después? Dios se acordó de Ana. Su vientre fue abierto, su oración fue contestada, y dio a luz a uno de los mayores profetas que Israel conocería, Samuel. Pero aquí está lo más poderoso de esta historia. Ana pidió un hijo, y Dios no solo le dio un hijo, le dio un profeta, le dio un instrumento de transformación nacional. Porque cuando Dios responde desde el lugar donde todo parecía perdido, Él no solo repara, Él multiplica, Él no solo te bendice, Él te convierte en canal de bendición para otros. Ahora pregúntate tú, ¿qué hay en tu vida que está como el vientre de Ana, estéril, seco, lleno de promesas no cumplidas? ¿Qué parte de ti ha estado siendo humillada por el enemigo, por el entorno, por las circunstancias? ¿A qué has renunciado porque pensaste, ya esperé demasiado, Dios no me escuchó? Escucha esto, Dios sí te escuchó. Pero a veces, Él espera que tu oración deje de ser superficial y se convierta en derramamiento. Él espera que llegues a ese punto donde ya no estás pidiendo solo por ti, sino para glorificarlo a Él. Ana prometió consagrar al niño. No lo quería solo para llenar un vacío personal, quería que su milagro sirviera al reino. Y esa es la llave que abre puertas en el cielo, cuando pides con propósito. Cuando tu deseo va más allá de ti. Cuando tu clamor se convierte en semilla para el reino. Dios no se movió cuando Ana lloraba. Dios se movió cuando Ana entregó. Cuando tu entrega es total, cuando tu oración nace del quebranto y no del ego, ahí el cielo responde. Pero hay otro detalle que no podemos ignorar. Ana no fue estéril para siempre. Solo fue estéril hasta que su fe maduró. Hasta que su identidad no dependió de su resultado. Hasta que entendió que Dios no le debía nada. Y aún así,
decidió creer. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Tú no estás en pausa. No estás olvidado. No estás descartado. Estás siendo preparado. Estás siendo llevado al punto donde Dios actuará. Cuando ya no quede nadie. Cuando ya no haya fuerza. Cuando el alma se derrame. Entonces Dios se moverá. Y lo hará con poder. Y lo hará con gloria. Y lo hará de una manera que te hará llorar, no de dolor, sino de asombro. Porque cuando Dios actúa después de que todo parecía perdido, lo que Él hace ya no se puede comparar con nada de lo que tú esperabas. Te lo digo hoy como si te hablara al oído. Sigue orando. Sigue esperando. Sigue creyendo. Porque cuando Dios se acuerda, todo cambia. Y si esta palabra tocó algo dentro de ti, si mientras escuchabas sobre Ana sentiste que tu historia también está marcada por la espera, por la vergüenza, por el silencio de Dios, entonces escucha con atención lo que te voy a decir ahora. Tal vez tu batalla no sea por un hijo como la de Ana. Tal vez tu lucha es con algo más profundo, un pecado que se repite, un vicio que te domina, una cadena que no se rompe. Y lo peor es que ya intentaste de todo. Oraste, ayunaste, lloraste. Pero aún así, sigues cayendo en lo mismo. Yo también estuve ahí. Durante más de 10 años viví atado a un pecado que me consumía. Me sentía indigno, frustrado, culpable. Había días en que ni siquiera podía orar. Pensaba, ¿para qué hablar con Dios si seguro está cansado de mí? Pero no. Dios nunca se cansó. Y cuando me rendí de verdad, cuando dejé de pelear con mis fuerzas y abrí el corazón con humildad, Él me mostró un camino. No fue una solución mágica. Fue un proceso, un paso a paso espiritual. Una serie de decisiones diarias, de principios bíblicos, de momentos íntimos con el Señor, que me fueron liberando, limpiando, restaurando. Y eso es exactamente lo que comparto en un video especial que grabé con todo mi corazón. Un video donde te explico, con detalles y verdad, cómo fue que Dios me sacó del lodo, cómo logré vencer lo que parecía invencible, cómo la gracia me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas. Ese video está fijado en el primer comentario de este mismo video. Y si estás cansado de luchar solo, si sientes que este pecado está robando tu vida, tu fe, tu comunión, no lo dejes para después. Haz clic ahora. No es casualidad que estés aquí. Dios conoce tus cadenas. Y si hoy puso este mensaje frente a ti, es porque quiere empezar una nueva etapa contigo, una etapa de libertad, de limpieza, de reconstrucción. Haz clic. No por curiosidad. Hazlo como un acto de fe. Hazlo como Ana, cuando se levantó del altar con paz en el alma, aún sin ver el milagro. Hazlo creyendo que Dios también se va a acordar de ti. Tu restauración puede empezar hoy. No necesitas estar fuerte, solo necesitas estar dispuesto. El resto lo hará Dios. Te espero en ese video y oro desde ya para que lo que allí vas a escuchar se convierta en el inicio de tu victoria. 3. El valle de los huesos secos. Cuando ya no hay vida, pero Dios aún tiene palabra. ¿Qué haces cuando no queda nada? Cuando ni siquiera hay señales de que algo puede cambiar. Cuando todo a tu alrededor grita muerte, abandono, fracaso. Y si te dijera que aún en esos momentos, Dios sigue hablando, uno de los pasajes más impactantes de toda la Biblia es el que se encuentra en Ezequiel 37. Dios lleva al profeta a una visión, pero no a un jardín, ni a una ciudad santa, ni a una sala del trono. Lo lleva a un valle, y no a cualquier valle, sino a un valle lleno de huesos secos, no esqueletos completos, huesos, secos, dispersos, sin orden, sin carne, sin vida. Era el lugar donde todo había muerto hacía tiempo. Imagina eso. Imagina caminar entre los restos de lo que alguna vez fue un ejército, una nación, una familia, una esperanza.
¿No se parece a veces a tu propia alma? A ese sueño que murió, a esa relación que se quebró, a esa fe que se apagó lentamente, a ese propósito que enterraste. Pero Dios no lleva a Ezequiel allí para asustarlo. Lo lleva para enseñarle cómo actúa el cielo cuando la tierra ya no tiene solución. Y entonces, Dios le hace una pregunta desconcertante. ¿Podrán vivir estos huesos? Ezequiel no dice que sí, ni que no. Dice, Señor, solo tú lo sabes. Y esa respuesta, cargada de humildad y dependencia, es la que activa el milagro, porque la restauración no comienza cuando entiendes cómo va a pasar. Comienza cuando reconoces que solo Dios puede hacerlo. Entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. Y aquí hay una enseñanza profunda. Dios pudo haber hecho todo solo, pero eligió hablar a través de un hombre. Porque así es el reino. Dios obra con poder, pero lo hace a través de bocas obedientes. Y cuando Ezequiel comenzó a profetizar, a declarar vida sobre lo que estaba muerto, algo sucedió. Primero un ruido, luego un estremecimiento. Los huesos empezaron a juntarse, se cubrieron de tendones, carne, piel, pero aún no había vida. Y eso es exactamente lo que muchas veces vivimos. Volvemos a la iglesia. Recuperamos una parte de nuestra estructura. Ya no nos sentimos tan rotos como antes. Parece que todo va mejor, pero por dentro aún no respiramos, porque no basta con restaurar lo externo. La vida solo llega cuando el Espíritu sopla, y Dios le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu, di al aliento, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y cuando el aliento de Dios entró, ese montón de huesos secos se convirtió en un ejército poderoso. ¿Lo ves? Donde tú ves huesos, Dios ve soldados. Donde tú ves pasado, Dios ve destino. Donde tú ves fracaso, Dios ve un testimonio en construcción. Pero necesitas creerlo. Necesitas comenzar a profetizar. Y cuando digo profetizar no me refiero a predecir el futuro. Me refiero a usar tu boca para declarar lo que Dios dice sobre ti, incluso cuando todo a tu alrededor lo niegue. Sí, estás cansado. Sí, te sientes seco. Sí, perdiste cosas, personas, años, pero no has perdido la voz. Y si tienes voz, tienes poder. Porque el que profetiza según la palabra de Dios, activa el cielo. Así que empieza a declarar, no moriré en este valle. Mi familia verá la gloria de Dios. Mi fe va a respirar otra vez. Este pecado no me va a enterrar. Lo que el enemigo desordenó, Dios lo va a reconstruir hueso por hueso. Porque el mismo Dios que habló en el valle, sigue hablando hoy. Y te está hablando a ti. Pero necesitas dejar de mirar los huesos como un cementerio y empezar a verlos como los ladrillos de un ejército. Hay cosas que parecen muertas, pero en realidad están esperando que hables con fe. ¿Te parece exagerado? Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y se movería. Y si un monte puede moverse por fe, ¿cuánto más puede revivir tu alma? Dios no te trajo hasta aquí para mostrarte lo que perdiste. Te trajo para mostrarte lo que está por resucitar, pero Él no lo hará solo. Quiere que tú hables, quiere que tú declares, quiere que tú profetices, porque el milagro se activa, con obediencia. Y tú ya estás en el valle, ya estás rodeado de huesos, ya sabes lo que perdiste. Ahora, comienza a hablar lo que vas a ganar. Dile al Espíritu Santo, ven, sopla, entra en mis huesos, hazme vivir otra vez. Hazme ejército, hazme testimonio, hazme señal viviente de que tú sigues obrando. Y no te detengas, aunque aún no veas nada, aunque aún parezca igual, aunque no sientas el viento. Dios se mueve primero en lo invisible, y cuando llegue el momento, tus huesos van a responder, tu alma va a respirar, tu propósito va a caminar,
y lo que antes era un valle de muerte se convertirá en el escenario de tu resurrección. 4. La viuda de Sarepta. Cuando todo lo que queda es suficiente para un milagro, a veces pensamos que Dios solo actúa cuando hay muchos recursos, mucha fe, mucha fuerza, mucha esperanza. Pero la Biblia revela una verdad completamente contraria. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios solo necesita lo que estás dispuesto a entregarle. Y esa es la lección más profunda que aprendemos de una mujer olvidada por todos, pero elegida por Dios, la viuda de Sarepta. Esta historia, que aparece en 1 Reyes 17, sucede en un tiempo de sequía, 3 años sin lluvia, tierra seca, cosechas perdidas, hambre en cada rincón. El profeta Elías había sido alimentado por cuervos, según orden divina, y bebía del arroyo de Querit. Pero el arroyo se secó. Incluso el lugar del milagro dejó de dar. Y entonces Dios lo envía a Sarepta, una ciudad extranjera, y le dice, «Allí he mandado a una viuda que te sustente». Una viuda, no un terrateniente, no un rico generoso. Una mujer pobre, sin esposo, sin seguridad, sin provisión. ¿No es eso una contradicción? ¿Una viuda hambrienta para sustentar a un profeta? Pero Dios nunca actúa desde la lógica humana. Dios no busca la abundancia. Dios busca la obediencia. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda recogiendo leña, y le dice, «Dame un poco de agua y un bocado de pan». Y entonces, ella abre su corazón y dice una de las frases más tristes de toda la Escritura. «Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo leña para preparar un último pan para mi hijo y para mí, y después, morir». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Ya no hay esperanza. Ya no hay expectativa. Solo hay resignación. Ella no está peleando por un futuro. Solo quiere una última comida antes de la muerte. ¿Y qué hace Elías? Le pide que le dé primero a él. A primera vista eso suena cruel, ¿verdad? Pero en realidad era una invitación al acto de fe más radical. Dar cuando ya no tienes. Sembrar cuando todo parece perdido. Confiar cuando lo lógico sería guardar. Y esa es una de las llaves espirituales más poderosas. La obediencia en el umbral de la desesperación. Porque cuando tú haces lo que Dios te pide en el momento más crítico, Dios hace lo que tú no puedes hacer. La viuda aceptó. Preparó el pan. Y cuando lo entregó, el milagro comenzó. La Biblia dice que la harina no se acabó, y el aceite no disminuyó, durante todo el tiempo que duró la sequía. Ella no recibió una tonelada de trigo, no recibió un camión de aceite, recibió una provisión diaria, constante, suficiente. Lo justo para cada día, lo suficiente para no morir, lo exacto para sostenerse. ¿Y no es así como actúa Dios con nosotros? Queremos ver toda la escalera, y Él nos da el siguiente escalón. Queremos tener toda la respuesta, y Él nos da la próxima instrucción. Porque Dios no está formando consumidores, está formando dependientes, gente que viva con la mirada en el cielo y la mano en la harina. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tu tinaja? ¿Qué queda en tu vasija? Tal vez te parezca muy poco. Tal vez solo te queda una oración rota, un suspiro de fe, una página subrayada de tu Biblia, un último ayúdame dicho entre lágrimas. Eso, en las manos de Dios, es suficiente. No subestimes lo que te queda, porque lo que te queda, si se lo entregas a Él, puede ser el principio de una nueva temporada. Pero hay una condición: dar primero. No después que todo mejore. No cuando ya te sientas fuerte. Ahora, en medio de la sequía, en medio de la desesperanza, cuando lo lógico sería guardarte. Porque la fe verdadera no se prueba cuando tienes mucho. Se revela cuando lo último que tienes lo decides entregar. Y si lo haces, algo cambia en el cielo.
porque Dios honra al obediente, y el que siembra en escasez recoge en abundancia espiritual. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Elías no fue solo alimentado, la viuda también lo fue, y su hijo también, porque cuando Dios bendice, lo hace en cadena. Lo que empezó como un acto individual, terminó siendo una provisión colectiva. Hoy Dios te está preguntando, ¿estás dispuesto a entregarme lo poco que queda? No porque Él lo necesite, sino porque es allí donde activas el milagro. Hazlo con tu oración, con tu tiempo, con tu fidelidad, con tu obediencia, y verás que lo que pensabas que era tu final, era apenas el lugar donde Dios había planeado empezar. 5. El ladrón en la cruz. Cuando no queda tiempo, pero aún queda gracia. De todos los momentos de dolor, oscuridad y aparente derrota en la Biblia, ninguno es tan brutal como el Gólgota. 3 cruces. 3 hombres marcados para morir. Y en el centro, el Hijo de Dios, crucificado entre criminales. Y sin embargo, fue en ese escenario final, sangriento, maldito, donde ocurrió una de las restauraciones más puras, rápidas y gloriosas que se registran en la Escritura. Un hombre colgado de una cruz, condenado por sus delitos, despreciado por la sociedad, abandonado por el tiempo, ya no podía cambiar su vida. No podía rehacer su pasado. No podía devolver lo que había robado, ni siquiera podía bajar de aquella cruz. Todo parecía perdido, pero incluso allí, en su agonía, quedaba una cosa: la conciencia de que aún había un rey colgado a su lado. El Evangelio de Lucas narra el diálogo entre los 2 ladrones crucificados junto a Jesús. Uno se burlaba: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro reconoció algo que muy pocos vieron. Reconoció su culpa, reconoció la inocencia de Jesús y, sobre todo, reconoció su realeza, porque lo que dijo fue: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». No pidió un milagro, no pidió bajar de la cruz, no pidió venganza ni explicaciones, pidió ser recordado. Eso es humildad, eso es fe. Eso es rendición total. Y entonces, Jesús responde con una frase que ha rescatado a millones a lo largo de la historia. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No mañana, no después de un proceso, no si te portas bien. Hoy, en el momento en que todo parecía perdido, cuando el tiempo se había acabado, cuando la muerte era inminente. La gracia se manifestó con una fuerza sobrenatural. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no necesita tiempo para restaurar. No necesita circunstancias perfectas. No necesita que tú llegues a Él con las manos limpias. Solo necesita un corazón que cree, un alma que se rinde, una voz que lo reconozca. Este ladrón representa a todos nosotros, a los que no llegamos a tiempo, a los que nos equivocamos muchas veces, a los que tenemos más errores que méritos, a los que ya no sabemos cómo volver atrás, a los que sentimos que nuestra historia no puede tener un final digno, pero el cielo tiene la última palabra, y esa palabra se llama gracia. La cruz no es el lugar de los perfectos, es el lugar de los redimidos, de los rescatados, de los que no merecían nada, pero fueron alcanzados por todo. Y si tú sientes hoy que ya no tienes cómo empezar de nuevo, que lo arruinaste demasiadas veces, que el tiempo se te acabó, quiero que sepas que todavía hay una cruz con un Salvador dispuesto a decirte: hoy estarás conmigo. No necesitas tenerlo todo resuelto, no necesitas un currículum espiritual, solo necesitas fe, y la fe no es una emoción, es una decisión. La decisión de decir: Jesús, acuérdate de mí. Ese es el acto más poderoso de tu día. Ese es el susurro que cambia destinos. Esa es la frase que transforma condena en promesa. Y si eso pasó con un criminal colgado a punto de morir,
¿Cuánto más podrá hacer contigo, que aún respiras, que aún puedes elegir, que aún puedes entregar tu vida hoy mismo? Este pasaje también nos enseña que nunca es demasiado tarde. No importa cuántos años llevaste atado, no importa cuánto daño hiciste, no importa cuántas veces caíste. Mientras haya aliento en tu boca, hay gracia disponible. Y quizás más importante aún, nunca subestimes lo que puede ocurrir en un momento de rendición genuina. Dios puede hacer en un instante lo que tú no lograste en una década. Porque cuando todo parece perdido, es cuando la gracia hace su entrada triunfal. Piensa en eso. El mundo vio a 3 hombres crucificados, 3 vidas acabadas, 3 historias rotas. Pero Dios vio otra cosa, a uno que se perdió para siempre, a uno que murió por todos, y a uno que fue restaurado en el último segundo. Y ese último podría ser tú. 6. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios no llega a tiempo, pero llega con poder. Hay momentos en la vida en que oramos, y nada pasa. En los que esperamos un milagro y no llega. Pedimos, lloramos, confiamos. Y aún así, el problema no mejora, sino que empeora. Eso fue exactamente lo que vivieron Marta y María. Sus corazones estaban desesperados. Su hermano Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo, y ellas sabían a quién acudir. No dudaron, no corrieron detrás de médicos, no buscaron en el mundo. Enviaron un mensaje directo a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Era una oración perfecta, breve, humilde, poderosa, llena de confianza. Apelaron al amor de Jesús, no a sus méritos. Y sin embargo, Jesús no vino. No, llegó al día siguiente, ni al segundo. Esperó. Y cuando finalmente dijo, vamos, Lázaro ya había muerto. ¿Te suena familiar? ¿No has sentido alguna vez que oraste con fe y que Dios no llegó a tiempo? Marta y María estaban devastadas. 4 días habían pasado. El cuerpo ya estaba en descomposición. La esperanza se había enterrado con el cuerpo. Y cuando Jesús aparece en la escena, Marta lo confronta con una frase honesta, pero cargada de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos creyentes guardan esa frase en el fondo del corazón? No la dicen en voz alta, pero la sienten. Señor, si hubieras estado aquí, mi matrimonio no habría fracasado. Si hubieras actuado, no habría caído en ese pecado. Si hubieras venido antes, yo no estaría tan roto. Pero aquí viene la respuesta divina que cambia toda la escena. Yo soy la resurrección y la vida. No dijo, yo fui o yo seré. Dijo, yo soy. Porque cuando todo parece muerto, la presencia de Jesús es suficiente para invertir la historia, para trastornar la lógica, para romper la línea del tiempo. Marta, aunque dolida, sigue creyendo. María también. Y Jesús, conmovido en lo más profundo, se detiene frente a la tumba. Y entonces dice algo absurdo. Quiten la piedra. ¿Pero cómo? Lázaro está muerto. Hace 4 días, ya huele mal. Ya no tiene sentido. Y eso es precisamente lo que hace Jesús cuando todo parece perdido. Manda quitar piedras. Piedras de incredulidad. Piedras de resignación. Piedras de dolor congelado. Piedras de lógica humana. Él ordena que abras el lugar del trauma, el rincón del alma que ya sellaste, el capítulo que diste por cerrado, porque antes de resucitar lo que está muerto, Jesús necesita acceso a lo que enterraste. Y luego de que quitan la piedra, Jesús ora, pero no pide que Dios actúe. Le da gracias porque ya sabía que el milagro era inminente. Y entonces pronuncia una orden que retumba hasta el día de hoy. Lázaro, sal fuera. Y el muerto volvió a vivir. Salió caminando, todavía con vendas en el cuerpo, pero vivo, libre, restaurado.
Y aquí está la enseñanza más impactante. Jesús no llegó a tiempo, según los hombres, pero llegó con una autoridad que no necesitaba tiempo para actuar. Porque cuando Dios permite que algo muera, es porque quiere demostrar que Él puede resucitarlo. Y cuando permite que todo se acabe, es porque está por comenzar algo que nadie más puede hacer. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Pero al llegar después, resucitó a un muerto. Puedes ver el nivel de gloria en eso. Hay cosas en tu vida que Dios no evitó. Hay heridas que Él no impidió. Hay situaciones que murieron a pesar de tus oraciones. Y eso duele. Pero escúchame. Jesús no ha terminado. Él aún puede pararse frente a tu tumba emocional y con una sola palabra traer a la vida lo que creías perdido. Tal vez te pareces hoy a Marta. Sigues creyendo, aunque no entiendes. O a María. Estás dolido, pero no has soltado la fe. O incluso a Lázaro. Te sientes sepultado, sin fuerza, sin voz, sin aire. Pero Dios sigue levantando Lázaros. Sigue gritando nombres delante de tumbas. Sigue hablando vida donde hay muerte. Y lo hará contigo. Pero necesitas quitar la piedra. Deja que Jesús vea lo que enterraste. No escondas más el olor. No tapes más con espiritualidad lo que aún duele. Abre el corazón. Confiesa tu dolor. Y cree. Porque cuando Jesús llega, nunca es tarde. Siempre es eterno. Y siempre es glorioso. 7. Job. Cuando todo se pierde, pero la fe permanece. ¿Qué sucede cuando no solo pierdes una parte, sino todo? Cuando el golpe no es uno, sino una cadena de eventos que te arrebatan la paz, la familia, la salud, los sueños y hasta el sentido de seguir viviendo. Ese fue el caso de Job, un hombre que lo tenía todo. Era recto, temeroso de Dios, íntegro. Tenía una familia hermosa, una fortuna abundante, respeto en la comunidad, y de pronto todo se vino abajo. En cuestión de días, perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Se quedó solo, cubierto de llagas, sentado sobre cenizas, rascándose con un pedazo de barro. Del hombre próspero y sabio, no quedaba nada. Y aquí viene uno de los momentos más densos de toda la Biblia. Job no había hecho nada malo. No fue castigado por un pecado. No fue disciplinado por una rebeldía. Simplemente fue probado. Y esa prueba no fue para destruirlo. Fue para revelar quién era él en lo profundo. Cuando todo se pierde, cuando ya no hay recompensa, cuando ya no hay resultados visibles, ahí es donde tu verdadera fe se manifiesta. Job lo dijo con palabras que estremecen. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Puedes imaginarte esa escena? Un hombre roto, sucio, enfermo, llorando por la muerte de sus hijos, y aún así, adorando. Porque la fe no es solo creer que Dios puede darte cosas buenas. La fe verdadera es cuando, incluso en la pérdida, tú sigues confiando en que Él sigue siendo bueno. Y no fue una adoración ciega. Job también se quebró, también preguntó, también se quejó, también dudó, pero nunca negó a Dios, nunca dejó de hablar con Él, nunca dejó de buscarlo. Y ese es el secreto de Job. No fue perfecto, pero fue persistente. No entendía lo que estaba pasando, pero no cortó la conexión con el cielo. Muchos en medio del dolor se alejan de Dios. Job, en cambio, se aferró aún más fuerte. Y aunque tuvo momentos de profunda oscuridad, aunque sus amigos lo acusaron injustamente, aunque su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, él permaneció. Y es esa permanencia lo que permite uno de los actos más impactantes de restauración en toda la Escritura. Dios no solo responde a Job, lo confronta con preguntas que lo colocan en su lugar, lo lleva a un nivel de humildad y revelación profundo. Y luego, lo bendice. La Biblia dice que Dios le devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, nueva salud, nueva honra, nueva vida.
Pero más allá de eso, le dio una revelación, una experiencia de lo eterno, una comprensión que ningún otro en su generación tuvo. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es transformación. Eso es pasar del conocimiento a la intimidad, de la religión al encuentro. Y esa es la promesa para ti, si hoy te sientes como Job. Tal vez lo perdiste todo. Tal vez tus oraciones no obtuvieron respuesta. Tal vez estás rodeado de cenizas, de ruinas, de preguntas. Pero si te mantienes, si sigues hablando con Dios, si no desconectas tu alma del cielo, verás a Dios. Lo verás actuar, lo verás restaurar. Y no solo eso, te verás a ti mismo transformado, más profundo, más sabio, más lleno de compasión. Porque lo que Job vivió no fue solo una pérdida. Fue un proceso de purificación. Fue una muerte, para que pudieran hacer una versión más poderosa de sí mismo. Y eso es lo que puede estar pasando contigo. A veces creemos que estamos siendo destruidos, cuando en realidad estamos siendo refinados, preparados, revelados, porque la restauración no siempre comienza con un milagro. A veces comienza con el silencio, y en ese silencio Dios trabaja. En ese silencio, Dios desmantela todo lo que no necesitas y deja solo lo esencial, una fe que no depende de circunstancias. Hoy Dios te dice, no te he olvidado, no te he rechazado, te estoy formando. Y si logras atravesar este valle sin dejar de adorar, si puedes llorar sin desconectarte, si puedes esperar sin entender, entonces la historia no terminará en las cenizas, terminará con un doble de gloria, con una fe más firme, con una visión más clara, y cuando ese día llegue, podrás decir como Job, ahora mis ojos te ven. 8. Pedro después de negar a Jesús. Cuando caes, y aún así eres llamado. Pocas escenas en la Biblia son tan humanas, tan dolorosas, tan cercanas, como la negación de Pedro. No fue un desconocido el que falló, no fue un enemigo, fue un discípulo íntimo, un hombre que caminó sobre las aguas, que vio milagros, que fue testigo de la gloria, que prometió dar la vida por su maestro, y, sin embargo, en la hora decisiva, lo negó 3 veces, primero con miedo, después con juramento, finalmente con maldiciones. ¡No lo conozco! Y justo en ese momento, el gallo cantó, y Jesús lo miró. ¿Te imaginas esa mirada? No fue de condena, no fue de rabia, fue una mirada de quien ya sabía y aún así seguía amando, porque Jesús ya le había advertido, no para rechazarlo, sino para prepararlo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, pero también le había dicho, he orado por ti, para que tu fe no falte, y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¡Qué palabra más hermosa! Jesús sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que iba a levantarse, y que, después de ser restaurado, tendría una misión aún mayor. Pedro, al negar, no solo traicionó a su maestro, se traicionó a sí mismo. Falló a su identidad, a su propósito, a su valor. Y, como muchos de nosotros, lloró amargamente. No solo por haber fallado, sino porque no se reconocía más. ¿Te ha pasado? ¿Has hecho algo que nunca imaginaste hacer? ¿Te has sorprendido cayendo en un pecado que prometiste dejar? ¿Has tenido ese momento en que dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Pedro estuvo ahí, y como tantos, pudo haberse hundido en la culpa, pudo haberse ido como Judas, pudo haberse rendido, pero la diferencia es que Pedro no huyó del todo, siguió cerca. Y sobre todo, Jesús fue a buscarlo. Después de resucitar, Jesús no solo apareció a las multitudes, fue a la orilla del mar, donde Pedro había regresado a su antigua vida, la pesca. Y allí lo espera. Le prepara un desayuno, lo invita a comer, no le reclama, no lo humilla. Le hace una sola pregunta, 3 veces. ¿Me amas?
una por cada negación, una por cada caída, una por cada lágrima. Y Pedro, quebrado, responde con la única verdad que le queda. Tú sabes que te amo. Porque cuando ya no puedes defender tus obras, cuando ya no tienes argumentos, cuando la culpa te dejó, sin excusas, el único refugio es el amor. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas, no lo devuelve al anonimato, no lo deja en la banca, no lo castiga, lo llama, lo comisiona, lo confía, lo empodera, porque el reino de Dios no está edificado sobre personas perfectas, está edificado sobre personas restauradas. Pedro negó, pero también fue el primero en predicar después del Pentecostés, el primero en levantar la voz con autoridad, el primero en ver miles de conversiones en un solo día. Dios no usó a Pedro a pesar de su caída. Lo usó precisamente porque había caído y se había levantado. Y lo mismo quiere hacer contigo. Tal vez negaste a Jesús, no con palabras, pero con tus decisiones, con tu estilo de vida, con tus silencios, con tu doble vida, con tus excusas, y ahora te sientes indigno, fracasado, descalificado. Pero el mismo Jesús que restauró a Pedro te está buscando hoy. Te preparó este momento, te encendió esta pantalla, te llamó por medio de este mensaje. Y no para condenarte, sino para restaurarte y reactivarte. Él te pregunta, ¿me amas? Y no te exige perfección, solo sinceridad. Si puedes decir, Señor, tú sabes que te amo, entonces estás listo. Listo para volver, listo para caminar, listo para servir, listo para liderar. Sí, aunque hayas caído. Sí, aunque hayas tropezado 1000 veces. Sí, aunque la culpa grite fuerte. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue llamándote. Dios sigue confiándote sus ovejas. Y todo lo que necesitas hacer es responder desde el corazón. Tu restauración no termina en perdón. Termina en propósito. Termina en misión. Termina en un nuevo comienzo. Pedro volvió a empezar. Y tú también puedes. Hoy es tu playa. Este mensaje es tu desayuno. La voz de Jesús está resonando en tu alma. ¿Me amas? Entonces, sígueme. 9. El hijo pródigo. Cuando regresas destrozado y el padre corre hacia ti, pocas parábolas han tocado más corazones que la del hijo pródigo. Y no es porque sea una historia bonita o bien contada, es porque todos en algún momento hemos sido ese hijo, ese que pensó que podía vivir sin el padre, ese que decidió irse buscando independencia, placer, realización personal, ese que quiso tomar lo suyo antes de tiempo, y lo desperdició todo. Jesús cuenta que el hijo menor pidió su herencia, una manera indirecta de decirle al padre, preferiría que estuvieras muerto para tener lo mío. Tomó su parte, se fue lejos, y la gastó viviendo desenfrenadamente. Y lo que al principio parecía libertad, pronto se convirtió en ruina. Terminó cuidando cerdos, humillado, solitario, hambriento, y lo más devastador, sin identidad. Este joven no solo había perdido su dinero, había perdido su nombre, su dignidad, su paz, su conexión con el Padre. Y un día, hundido en el barro, deseando comer lo que comían los animales, volvió en sí. Y ese es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, porque volver en sí es el primer paso para volver al Padre. Él se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida y yo aquí perezco de hambre? Volveré. Y se levantó. No con orgullo, no con exigencias, sino con humildad, con remordimiento, con una esperanza temblorosa. Preparó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí viene la escena que ha arrancado lágrimas por siglos. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio,
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. El padre no esperó que llegara, corrió hacia él, lo abrazó con la ropa sucia, lo besó con el rostro roto, lo recibió sin pedirle explicaciones, ni siquiera lo dejó terminar el discurso. No lo trató como esclavo, lo trató como hijo. Le puso ropa nueva, símbolo de dignidad. Le puso anillo, símbolo de autoridad. Le puso sandalias, símbolo de pertenencia, y luego hizo fiesta. Porque en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero hay algo más profundo aún. Jesús contó esta historia para hablar de ti, para hablar de mí, para hablarle a los que se alejaron, a los que cometieron errores tan grandes que sienten que no hay regreso, a los que viven con la pregunta silenciosa: ¿y si vuelvo? ¿Me recibirán? La respuesta está aquí. El Padre está esperando. Y no solo esperando. Está mirando al camino, deseando verte aparecer, preparado para correr hacia ti. Porque cuando todo parece perdido, el amor del Padre es lo que te restaura. No tus promesas, no tus lágrimas, no tus justificaciones, solo su amor. Y escucha bien. No importa lo que hiciste, no importa cuán lejos te fuiste, no importa si tú mismo sientes que ya no tienes remedio. Dios aún te llama hijo, Dios aún tiene ropa nueva para ti, Dios aún cree en tu regreso. Dios aún corre hacia ti. Muchos han vivido años en culpa, sintiéndose indignos. Otros han vuelto, pero viven como jornaleros, aceptando estar cerca del Padre, pero sin abrazar su identidad de hijos. Hoy Dios quiere restaurarte por completo. No solo perdonarte, sino devolverte tu nombre, tu dignidad, tu lugar. Y si te atreves a volver, aunque sea con pasos temblorosos, aunque no tengas palabras, aunque solo digas: Padre, lo arruiné. Él te va a correr al encuentro, va a callar tus culpas, va a vestirte de nuevo, va a celebrar tu vida, porque nunca fuiste una decepción para Él. Siempre fuiste hijo, y siempre lo serás. Hoy es el día de volver. 10. Cuando todo estaba perdido, Dios comenzó su obra. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti se quedó pegado a cada palabra, a cada historia, a cada suspiro de esperanza que surgió en medio del caos. Y eso, hermano, hermana, dice mucho de ti. Dice que no eres de los que se rinden. Dice que no eres uno más. Dice que tu corazón, aunque golpeado, sigue latiendo por lo eterno. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, cambia, se va. Pero tú te quedaste. Y eso tiene un significado profundo. Eso demuestra que hay algo en tu alma que aún espera, que aún anhela, que aún cree que Dios puede actuar cuando todo está perdido. ¿Y sabes qué? Estás en lo cierto, porque si algo quedó claro en este mensaje, es esto. Cuando el hombre ya no puede, Dios recién comienza. Hoy atravesamos juntos momentos oscuros, personajes rotos, escenas terminales. Pero también vimos cómo el cielo intervino en lo imposible, cómo Dios levantó lo que nadie más se atrevía a tocar, cómo la historia no se acabó en la derrota, sino que fue redimida en la gloria. Y eso es lo que puede ocurrir contigo. Tú también puedes ser restaurado como Pedro, recordado como el ladrón, levantado como Lázaro, vestido como el hijo pródigo, multiplicado como la viuda, redoblado como Job, porque el Dios que actuó entonces sigue actuando hoy. Pero ahora te pregunto algo que solo los valientes responden. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no veas nada? ¿Incluso cuando sientas que ya no queda nada? Si tu respuesta es sí, entonces te invito a declarar algo en los comentarios.
como una señal viva de lo que hoy pasó en tu interior. Escribe: Dios empezó cuando todo parecía terminado. Esa será nuestra bandera, nuestro testimonio, nuestra marca de victoria. Una frase que no solo declaras, sino que profetizas sobre tu propia historia. Y mientras la escribes, quiero decirte algo con el corazón. Estoy orgulloso de ti. Sí, de ti, por haber permanecido, por haber escuchado, por haber abierto el alma. Y si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes. Compártelo, suscríbete, dale me gusta. Haz que esta palabra llegue donde yo no puedo llegar, pero tú sí, porque hay alguien ahora mismo que está a punto de rendirse, a punto de cometer un error irreversible, a punto de creer que Dios se olvidó, y tú puedes ser el puente, tú puedes ser esa mano tendida, tú puedes ser ese haz clic aquí que le cambie la vida a alguien. No es exagerado, es evangelismo real, es fe activa, es misión divina. Por eso si ya estás suscrito, bendito seas. Y si aún no lo estás, no lo pospongas más. Suscribirte no es un botón, es una declaración de compromiso. Es decir, Señor, quiero seguir oyendo tu voz. Quiero seguir creciendo. Quiero mantener viva mi llama espiritual. Y al darle me gusta, no solo apoyas este canal, obligas al algoritmo a mostrar esta palabra a más personas rotas, a más hijos pródigos, a más Lázaros, a más viudas, a más Pedro y Job que están en silencio, esperando una señal. Y tú sabes, como lo sé yo, que esta palabra fue una señal. Antes de despedirme, quiero invitarte a quedarte unos segundos más. Quédate quieto. No cierres el video aún. No corras a lo siguiente. Permite que esta música de fondo selle la obra que Dios empezó. Mientras suena, cierra los ojos si puedes y simplemente agradece, adora, descansa. Dile al Señor: gracias por haberme encontrado. Gracias por buscarme en mi ruina. Gracias por hablarme cuando todos callaron. Gracias por seguir creyendo en mí. Quédate en esa atmósfera unos segundos. No apagues esta conexión, no te vayas igual. Porque cuando todo parecía perdido, Dios te habló, y eso lo cambia todo. Nos vemos en el próximo video, y que la llama que hoy se encendió nunca se apague.